Benvidos todos a Estudio Básquet Cegaba, a particular proposta da Federación Galega de Baloncesto para analizar e resumir os mellores momentos da nosa actualidade baloncestística. Nesta ocasión, e marcados polas boas novas máis inmediatas, adicamos o noso tempo á Copa Le Plata, con campeón galego, a actuación das nosas seleccións infantís e cadetes no Campeonato de España e, finalmente, reservamos tamén un oco especial á visita do presidente da Federación, Francisco Martín, para conversar con el a fondo. Obrigado é comenzar esta segunda edición de Estudio Básquet Cegaba enviando a nosa felicitación ao flamante novo campeón da Copa Le Plata, o Marín Ence Peixe Galego. O pasado sábado 23 de xaneiro, o equipo que dirixe Javier Llorente venceu en Ávila ao Carrefour El Boulevard, equipo local e líder da primeira volta da Liga Le Plata. Nunha intensa final que os de Marín dominaron desde entrada a segunda metade do partido, o baloncesto galego sumou o primeiro título oficial da temporada e o artífice do mesmo, o Marín Ence Peixe Galego, inaugurou o seu palmarés histórico nas competicións da Federación Española de Baloncesto. O temón do novo campeón, o adestrador Javi Llorente, deixounos as súas sensacións tras esta vitoria, na que, ademais, o premio ao MVP recaeu no seu pívot, o compostelán Antonio Pantín. Pues yo creo que un poco las claves fue que tuvimos la tranquilidad y que jugamos el partido que a nosotros nos interesaba los 40 minutos. Sabíamos que después del partido del sábado nos iban a tener más estudiados, iban a intentar parar a Rogers y bueno, tuvimos un plan alternativo que era pues intentar castigar esa defensa y la verdad que nos salió muy bien y también nos alegramos pues eso de que Pantín hiciese el partido. Que la afición que se movió hasta Ávila, pues bueno, disfrutamos mucho del momento porque yo creo que es algo histórico para el club y que bueno, espero equivocarme, pero que es difícil que se repita a corto plazo. Bueno, somos conscientes de que si algo tiene este año en la Liga es que está igualadísima, que si perdemos dos partidos te puedes poner quinto o sexto y si lo ganas pues te puedes afianzar un poco en el primer puesto y bueno, luchar por el ascenso. Entonces somos realistas y sabemos que tenemos que ir poco a poco y ver pues dentro de un mes y medio si todavía tenemos opciones reales de poder luchar por ese ascenso. El equipo pues bueno está con mucha confianza, ya la final nos había tocado en un buen momento del equipo, que quizás ellos no llegaran en tan buen momento como nosotros y bueno, y ahora pues a seguir trabajando y esperar que nos respeten las lesiones que al final en una plantilla tan corta como la que tenemos ahora pues es claro. Sí, hombre, yo creo que en líneas generales sí, la verdad que la semana en cuanto a prensa fue intensa y bueno, yo creo que eso es algo muy positivo tanto para el club como para el baloncesto de la zona y gallego en general, porque al final es que se hable más de baloncesto durante una semana, 15 días y yo creo que eso es algo muy positivo. Sin dúbida alguna, traballado e merecido este éxito do Marín Ence Peixe Galego, tal e como acabamos de escoitar recoñecer ao seu técnico. Sen dúbida, unha grata nova para a élite do noso baloncesto, pero vayamos a por máis, porque hai moito máis. Se hai unha meta especial no calendario dun xogador de base, esa é a que marca o Campeonato de España de Seleccións. Falamos dunha cita deportiva e persoal especial para todos os seus participantes e da cal veñen de regresar as nosas seleccións infantís e cadetes. Con unha satisfactoria actuación global, os nosos 4 combinados autonómicos competiron en Huelva durante 5 intensos días, dos que traemos aquí unha especial reportaxe. Os seus protagonistas, os seleccionadores e os seus pupilos e pupilas en acción.
verdad que solo tengo palabras positivas para la valoración de este campeonato, porque aunque no era el objetivo el haber quedado campeones del grupo, pues siempre que llegas a un campeonato de esta categoría y juegas 5 partidos y ganas todos, pues no solo tengo palabras de valoración buenas, sino que además creo que desde el primer momento que empezamos el campeonato, pues ante Asturias fue un partido bastante flojo, con muchos nervios, el típico partido de un campeonato, primer partido, donde ya casi influye más el tema de nervios y que no el propio deportivo, ¿no? Fuimos capaces de sacar ese partido adelante, y ya el segundo partido contra La Rioja pues ya fue un partido más igualado, ya la gente empezó un poco a soltarse, empezamos ya a tener en el juego un poquito más de fluidez, y fuimos capaces de ir sacando poco a poco los partidos, aunque ha sido también igualado y duro, pero al final lo mismo ocurre un poco contra Castilla-La Mancha. Es el proceso de que en el campeonato pues el equipo poco a poco parece como si fuera cogiendo el ritmo de campeonato, vamos mejorando, seguimos mejorando, somos capaces de acabar el partido con solvencia ante Castilla-La Mancha, y un poco nos ocurre lo mismo en las semis contra Islas Baleares, ¿no? Donde un equipo que tiene gente interior quizá más de más centímetros que nosotros, pero nosotros por el contrario sabíamos que si éramos capaces de aguantar un poquito el rebote y contraatacarles, podíamos hacerles daño. De hecho, pues el partido se rompe digamos en el último cuarto a base de un poquito de rebote y contraataque, de atacarles a ellos ya desde el primer momento. Y bueno, siempre es un campeonato de esta categoría, pues es muy importante llegar a los últimos minutos con un colchón siempre de puntos, que es lo que nos ocurrió en estos últimos partidos. La final sí que, sabíamos que iba a ser una final dura, que iba a ser igualada. Cantabria era un equipo que nos iba a dominar en el juego interior porque tiene gente quizá más grande que nosotros, pero sabíamos que nosotros, a medida que iba pasando el campeonato, íbamos mejorando sobre todo nuestra faceta defensiva, ¿no? Desde un principio, sobre todo desde que iniciamos lo que fue la preparación del campeonato, sabíamos ya por experiencia del año pasado que el equipo que a nivel individual, en defensa individual, pudiera aguantar el 1 contra 1 sin que nos rebasaran, quizá iba a ser el equipo que más posibilidades iba a tener al final, ¿no? Nosotros fuimos mejorando la defensa a lo largo del campeonato y fuimos capaces de aguantar individualmente ese 1 contra 1, con después una defensa de ayudas importante, de jugadores que entendían bien que desde el lado débil había que ayudar a los compañeros y que había que intentar rotar, y fuimos capaces de trabajar muy bien líneas de pase, ¿no? Yo creo que eso fue el secreto un poco de nuestra victoria en este campeonato, y los últimos partidos, la mejora del rebote defensivo, ¿no? El rebote defensivo nos dio alas, porque tenemos jugadores de mucha calidad individual que progresan muy rápido de campo de defensa a campo de ataque, con muy buena técnica individual para finalizar. De hecho, hemos llegado en muchas ocasiones en contraataque, metido canastas fáciles, y esa fue un poco nuestra arma que nos dio la victoria del campeonato. Y para acabar, solo tengo que decir una cosa: el agradecimiento a la Federación por haberme permitido estar aquí otro año más con este grupo de chavales, agradecerle a todos los papás que han venido y que han estado durante estos 3 meses, 4 meses, sufriendo con nosotros los entrenamientos y los viajes para que ellos pudieran entrenar en sus periodos vacacionales, y nada más, muy agradecido a todos, a los papás, a los niños y a la Federación por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias.
agradecer a todos los entrenadores que trabajan con las niñas todos los días. Creo que hemos hecho un muy buen campeonato, muy serias, muy puestas, compitiendo siempre a muy buen nivel. Nos queda la pena de no poder haber competido arriba, porque creo que es un grupo que en Mini hizo un muy buen campeonato y creo que este año teníamos opciones de haber competido con los mejores, pero bueno, creo que el objetivo se cumplió, el juego del equipo estuvo muy bien y nada, objetivo cumplido y a disfrutarlo y que la generación del año que viene pueda mantener categoría y hacer un buen papel. Para mí, desde luego muy bonito. Lo único inconveniente es que no pudimos ver muchos partidos de las otras selecciones, pero en cuanto a organización, instalaciones y el sitio donde estábamos en la residencia, creo que ha sido fantástico. Al igual que al estar todos juntos, pues te genera una convivencia que siempre es muy bonita, ¿no? En todos los sentidos. En cuanto al nivel, pues la verdad que los partidos que hemos visto han estado de un nivel muy altísimo y sobre todo valorar con la máxima nota las selecciones nuestras, ¿no? Las dos infantiles con un éxito fantástico, quedando campeonas y ascendiendo, y en la cadete femenina pues manteniendo la categoría y sobre todo haciendo un gran campeonato que yo creo que por momentos incluso mereció algo más. En cuanto a la masculina, bueno, pues un poquito una pequeña decepción, dado que teníamos muchas esperanzas, ¿no?, en poder entrar en el cruce semifinales, pero bueno, pues un Vascaveras, un triple empate nos ha dejado fuera y bueno, pues simplemente dar las gracias, en este caso a la Federación, por haberme dejado estar aquí y disfrutar, ¿no?, de esta vivencia y de estos días tan intensos, y agradecer a todo el mundo porque me lo he pasado muy bien y bueno, pues sentir que ya con 60 años joven otra vez, pues es algo que tienes que agradecer y disfrutar al 100%. Del campeonato es muy buena, tanto en el plano personal como en el plano deportivo. Creo que hemos sido capaces de competir en todos los partidos que hemos disputado y considero que es un poco injusta la clasificación final. Tener contra las cuerdas a equipos como Castilla o como Cataluña hasta el final del partido es un mérito enorme de las niñas y personalmente creo que un quinto o sexto puesto a lo mejor sí sería mejor clasificación. Lo mejor de todo que nos llevamos es sin duda esa capacidad de competir contra todos y cada uno de los rivales contra los que nos hemos enfrentado. Espíritu de equipo, sin dúbida. Esa é a sensación que nos deixan estas imaxes das nosas seleccións, que, remarcamos, colleitaron en Huelva un dobre título en categoría infantil preferente, así como un máis que digno papel en cadete. Estou completamente seguro de que esta actuación deixou un alto grado de satisfacción no noso seguinte convidado, ligado indiscutiblemente polo seu cargo ás nosas selección. Por suposto, xa o ven vostedes, estou a falar do presidente da Federación Galega de Baloncesto, Francisco Martín, ao que saludamos xa mesmo. Bueno, evidentemente, Paco, como somos amigos de muchos años, aunque a televisión é un medio moi serio, pero pode chamarte Paco sin ningún problema, non? Paco, mi nombre de batalla. Sí, perfectamente. Como eu sei que Paco atópase máis cómodo co castelán, pois cambiamos realmente o rumbo lingüístico e pasaremos a facer a entrevista en castelán. Paco, quiero que esta entrevista realmente sea una entrevista a fondo, que realmente tú contestes como
las cosas que te salgan muy de dentro. Olvídate que tenemos ahí delante unas cámaras, por supuesto xente que no se ve, un realizador y una guionista, pero simplemente tú contestas de lo que te salga más. Realmente es una entrevista más que nada personal, por supuesto que ya la gente del baloncesto galego ya te conoce, bueno, pues ya mucho, porque ya son, si no recuerdo mal, son 4, 8... Desde octubre del 2006. Son 8, 9, 10, ya... 9 años ya en la presidencia de la Federación Galega. Imos un pouco tamén por bloques. Vamos al bloque máis personal. Paco, explica realmente a gente do baloncesto galego cuáles fueron tus inicios en el baloncesto. En el baloncesto, bueno, pues yo creo que empecé desde los 12 años, empecé jugando en lo que entonces era el mini, que había empezado en aquella época, y mi trayectoria posterior, aparte de mis estudios, lo compaginé con la práctica del baloncesto, jugando en mi pueblo durante mi época de bachiller, y posteriormente, bueno, yo nací en Alcázar de San Juan, jugué tierra de baloncestistas de Antonio de Miguel, de Vicente Paniagua, que es de mi generación, y posteriormente pues fiché con la Presa Nacional Bazán de San Fernando, estuve jugando allí 3 temporadas, compaginando con mis estudios, y posteriormente me fui a Bilbao, terminé allí mi etapa deportiva en Bilbao, y posteriormente pues mi venida a Galicia en el año 77 ya realmente desvinculado de la práctica del baloncesto. Sí, como entrenador aficionado en el club en Ademar, en el Colegio Maristas, que tenía mis hijos estudiando. Indudablemente pues ha sido toda mi trayectoria a través de que también mis hijos hiciesen o practicasen deporte, y en este caso pues el baloncesto. Y bueno, esa satisfacción tan enorme de conocer a mi amigo Alberto, que estaba de delegado también durante muchos años en la delegación viguesa, y posterior a mi jubilación o retirada del mundo laboral al vender mi empresa, pues Alberto me animó a que asumiese un cargo dentro de la federación, y mira por dónde, pues al final él es el promotor, el culpable de que yo sea hoy en día aquí el presidente Paco, de la federación. Paco, intenta hacer un ejercicio de memoria. ¿En alguna vez pensabas cuando eras jugador, no sé, vamos a poner de 20, de 25 años, que alguna vez ocuparías la presidencia de una federación como la de baloncesto, en este caso la Federación Galega? Bueno, si te soy sincero, no se me pasó por la imaginación, ¿no? O sea, en absoluto, ¿no? Es decir, yo creo que mi etapa como jugador y como entrenador aficionado de un grupo de amigos que teníamos aquí en Vigo, y la verdad es que no se me pasó nunca el tema de que yo pudiese asumir las funciones de la presidencia en una tierra que la verdad es que, bueno, tengo ya aquí me enterrarán, aquí, bueno, tengo la prolongación de mis raíces. Indudablemente no lo pensé, la verdad es que no, pero me siento muy orgulloso de representar al baloncesto gallego, eso sí que es cierto. Recordemos también algunos datos sobre realmente tu labor ya en Galicia como realmente en el mundo del baloncesto, porque que no se olvide nadie que tú fuiste directivo, fuiste vicepresidente de un club vigués. Vamos a recordarlo a nuestros videntes. Sí, bueno, la verdad es que eso surgió por una generación de jugadores que fueron campeones de España cadete en una final, vamos, que fue un sueño aquello, ganar al Barcelona en la final, en Ejido, Almería, con un entrenador como Vicente Cholas, con mi hijo siendo uno de los jugadores. Y entonces cuando ese proyecto se le quiere dar continuidad, pues aparece la figura de aparte de un gran amigo, que es Carlos Vázquez Ferro, que se hace cargo de la creación de un club, que es el CIE, para desvincular un poco de lo que es el colegio, y de ahí nace pues el que voy como vicepresidente, y tengo que decirme que me sentí orgulloso de estar en ese club con la figura de un presidente como Carlos, que realmente es el que llevó a este equipo pues durante unos años a ser el representante máximo del baloncesto, uno de los equipos más representativos del baloncesto gallego. Pero Paco, aparte de las connotaciones que puedan tener familiares, de estar dentro del mundo del baloncesto, a un empresario como tú eras, bueno, sigue siendo, porque lo de ser empresario realmente también se muere con ello, ¿no? ¿Qué le hace a un empresario también a lo mejor no sé, dejar de atender bien sus empresas para dedicarse a otros temas de baloncesto?
Bueno, el baloncesto ha sido, como siempre le digo a mi mujer, que es el único vicio, gracias a Dios, que he tenido, que es un vicio sano. Y le he dedicado mucho tiempo y sobre todo en esta etapa como presidente, llegar a la federación y estar la federación en la situación que estaba. No voy a entrar si está mal, bien o regular, pero sí que realmente quise aplicar una filosofía de trabajo más de tipo empresarial al mundo del deporte. Son dos cosas que se pueden compatibilizar. Sí, pero déjame nota de adelante porque eso es otra pregunta. Vamos a recordar tu etapa de entrenador, porque tú también fuiste entrenador de baloncesto. Efectivamente, efectivamente. Son esas caras ocultas que a veces, en tu etapa ya como presidente, pues a lo mejor mucha gente desconoce, porque tú también fuiste entrenador de baloncesto. Sí, bueno, efectivamente, tú me has conocido, yo como entrenador he estado compatibilizando en esos ratos libres de ocio el ir a entrenar en un equipo de una solera enorme, que era el Canon Ademar, que era el patrocinador del equipo del Ademar. Y bueno, son unas vivencias más de grupo de amigos, de pasar el rato y de divertirnos haciendo deporte, ¿no? Esa ha sido la etapa en la que, bueno... en la que te pilló el cambio. En la que me pilló el cambio, sí, efectivamente. Y yo ahora quiero ir ya a una pregunta que siempre, realmente a los directivos, tanto de clubes como de federativos, siempre les cuesta un poco contestar. Paco, mirando a la cámara si quieres, desde el corazón, ¿cuál es tu motivación para presentarte y ser presidente de la Federación Galega de Baloncesto? ¿Cuál es tu real motivación? ¿Por qué sigues siendo, después de todos estos años, presidente de la Federación Galega de Baloncesto? Bueno, pues fundamentalmente hay una premisa que para mí es muy importante, es lo que yo le debo al baloncesto, al mundo del baloncesto. ¿Por qué esta pregunta? Pues bueno, en la época en que yo empiezo a jugar al baloncesto no había mucha práctica del deporte, ¿no? Es decir, en aquel momento, pues en el colegio, lo que era la OGE, aquella época. Y cuando ves que a mí me ha ido bien y he conocido a mucha gente en este mundillo, pues también quería un poco darle continuidad, que mis hijos se contagiasen de este mundillo. Y bueno, pues la verdad es que dentro de lo que es el Colegio Maristas, pues me vinculé, animé a mis hijos a practicasen este deporte y posteriormente pues yo me he ido siguiendo involucrando porque creo que para lo que son los valores que aporta el baloncesto, para aquellos niños que se inician en una etapa de los 12, 13 años, siempre le digo a los padres que es el mejor sitio donde pueden estar, en la pista de juego entrenando y que no estén en otro sitio. Que suspenden, bueno, pues ya les ayudaremos a tirar adelante. Yo, si algo le vale a algunos padres, yo repetí en tercero, repetí curso y estoy aquí. O sea, creo que la vida es muy larga y creo que está por encima la práctica del deporte, los amigos que haces en el deporte, y eso es lo que me vincula a la federación, el que apoyar el deporte y el baloncesto de base, que los niños... Son muchos los que se van a quedar, que no van a llegar a jugar en ACB, pero sí son muchos los que realmente van a ser buenas personas y van a estar ahí apoyando este deporte. Sí, Paco, pero de verdad, yo te lo digo de verdad, hay personas que nacen para ser más líderes y hay otras que nacen para ser menos líderes. En este caso, tú eres el líder de la Federación Galega de Baloncesto. Ya sé que tienes un buen equipo, que siempre presumes de ello, y mi pregunta va más por ahí. ¿Cuál es tu motivación para ser el líder de la Federación Galega de Baloncesto, Paco? Bueno, ¿Qué nos mueve? Yo en este caso, como soy entrevistador, no quiero ser protagonista y yo te diría mis motivaciones porque sigo siendo directivo. Pero yo quiero saber las motivaciones del líder del presidente de la Federación Galega de Baloncesto. Bueno, yo líder no me siento. Yo eso lo que sí digo es que los que me también pueden ver líder son la gente, el mundo del baloncesto, ¿no? Yo me siento orgulloso de haber construido un equipo desde una junta directiva en la que tú como vicepresidente primero me has ayudado mucho a construirla, ¿no? Y a darle, como tú me dijiste, Paco, el día que lleguemos tenemos que abrir las puertas, tenemos que establecer comunicación con la nueva figura de los responsables de relaciones con los clubes. Lo que hemos querido es estar más cerca de los clubes, conocer su problemática. En cierto modo, yo lo que sí te puedo decir, Alberto, que ese liderazgo no es por mí, es gracias al equipo que tengo. Es decir, los empleados, los trabajadores o salariados que están en la federación, es un equipo humano de gente en el que convivimos. Yo lo que aplico es la misma filosofía que como entrenador. Somos un grupo, a mí me toca coordinar las acciones y el trabajo de ese grupo de gente y hay una buena armonía y como vamos ganando cosas, pues yo todo creo que estamos muy animosos, o sea, en ese sentido. O sea, que
pero vamos, el liderazgo es gracias al equipo que tengo. Efectivamente, porque todos los grandes líderes tienen que tener un magnífico equipo. Fundamental. Eso es fundamental. Para acabar este primer bloque más personal, ¿qué implicaciones familiares tiene ser presidente de la Federación Galega de Baloncesto? Tendrá sus pros y sus contras, claro. Bueno, mira, esto es como todo. Habrá gente que esté de acuerdo con el trabajo que estoy haciendo y otra gente pues, que no lo comparta, ¿no? Yo tengo una filosofía, yo digo, si el 80% están contentos con el trabajo que estoy haciendo, pues la cosa va por buen camino. Si hay un 20% que están en desacuerdo, pues indudablemente lo que sí estoy es abierto al diálogo, a la crítica, en el sentido de que, bueno, pues que a través de esas relaciones... No, pero Paco, estamos hablando de la familia, implicaciones familiares de ser presidente de la Federación Galega de Baloncesto. Implicaciones familiares, ¿te refieres a la familia? Implicaciones familiares, que ya sabes que tiene muchas, no todas buenas. Sí, y, bueno, yo tengo una mujer, gracias a Dios, que ya me conoce desde que teníamos muy jóvenes, que yo era jugador, y sabe un poco que, como he repetido, que el vicio más grande que tengo es el baloncesto, y que indudablemente lo ha aceptado, y unas cosas son discusiones, otro tema que realmente lo entiende, pero sí tengo que decir que es la mejor compañera, porque en estos días que vamos a los torneos y tal, ella me acompaña y tenemos una convivencia que ya se ha contagiado, y creo que hoy, a la edad que tenemos los dos, pues creo que es una compañera excepcional, y más que familiar, es de convivencia pura y buena, o sea que... Bueno, Paco, tenemos los años que tenemos. Desafortunadamente tú unos pocos más que yo. Joven, ¿Hasta cuándo piensas que te sientes con ganas de ser presidente de la Federación Galega de Baloncesto? Pues mira, yo me siento con ganas de hacer mañana y pasado. Miro el mañana. A mi edad ya como no puedo mirar a mucho largo plazo. Hoy te pega un infarto de cualquier cosa de estas, y entonces yo vivo las cosas a corto plazo. No pienso en qué voy a hacer cuando termine mi periodo en el año 2018. Yo pienso en esta temporada. Pienso que tenemos unos campeonatos de España, de infantiles, donde estamos trabajando. Pienso en torneos de minibásquet, sobre todo, de potenciar la base. Y es un trabajo a corto plazo, no me gusta trabajar a largo plazo. Bien, vamos a cambiar de sección y vamos a hablar un poco ya de las, dos legislaturas ya finalizadas, 2 mandatos ya finalizados, y podríamos decir que todavía el comienzo de este tercer mandato. Sabes, Paco, que, pues no es ningún secreto que, algunas personas te han dicho que has ido dejando mucha gente atrás en esta legislatura. A ver, ¿cómo te sientes tú con toda esta gente que tanto a lo mejor tú también y como yo hemos tenido que dejar atrás? Yo creo que como dirigente que asumo la presidencia, creo que había que recorrer un camino. Creo que en ese camino íbamos a una determinada velocidad. Creo que ha habido gente que esa velocidad no la podía compartir, y pues de ese tren que yo marqué, o ese ritmo que yo marqué, ha habido gente que ha continuado y otra gente pues que se ha bajado del tren, ¿no? Es decir, que han sido lo suficientemente honestos para decir, no, mira, yo por mis razones, por mi trabajo, no puedo estar o tal. Otra gente no ha compartido mi filosofía de trabajo y han sido lo suficientemente honestos pues para bajarse del tren también y dejar subir a otros que sí compartían esa filosofía. Así de simple, o sea, nada más. O sea que... Pero ¿echas de menos a alguien de estos que se nos ha dicho tanto a ti como a miembros de tus juntas directivas que hemos ido dejando atrás? Mira, yo tengo llámale virtud total, que miro siempre para adelante, ¿no? Es decir, yo hoy tengo un equipo que estamos trabajando a pleno rendimiento. Tengo un respeto por parte del resto de federaciones de ámbitos autonómicos, de otras federaciones. Tengo el respeto de la Federación Española. Tengo el respeto para toda Galicia del trabajo que se está haciendo. Y creo que nos queda todavía trabajo por hacer. Pero insisto, si miro para atrás, creo que hemos hecho un recorrido, un buen recorrido, y que ha habido gente que hoy no está, que aportó una parte de lo que ellos entendían que había que hacer. Cuando ha habido
o no ha habido entendimiento de que lo que había que hacer no lo compartían conmigo, pues oye, han abandonado el barco y esto es así. Bueno, pues hablemos primero de lo positivo. Satisfacciones de estas 2 legislaturas y pico que ya llevamos. ¿Cuáles son tus máximas satisfacciones? Bueno, vamos a ver, la mayor satisfacción... Si quieres vamos legislatura por legislatura. Vamos con la primera, por ejemplo. Bueno, tu llegada. Bueno, mi llegada es encontrarme una federación que no voy a poner objetivos, y yo lo que hago durante esos 4 años es crear el modelo de federación que yo entiendo que debe de funcionar, ¿no? Me encuentro con una federación con unos presupuestos en los que el convenio de la Junta representaba del orden del 60%. Hoy en día ese presupuesto, ese convenio que nos dan, representa el 8,5% sobre el total de ingresos que tenemos. Bueno, ya no te lo tengo que preguntar, te lo iba a preguntar, pero ya, pues, bueno, que iniciaste el, bueno, ya que iniciaste el tema, sí, puedes sí. seguir ya. Me he adelantado porque estamos hablando del primer periodo y realmente el primer periodo pues fue duro, fue, como bien decías tú, de gente que estructuralmente no lo admitió el nuevo enfoque que yo estaba dando, y ellos no tuvieron confianza en lo que yo estaba haciendo y se bajaron del carro, ¿no? Bueno, en la segunda legislatura no hay ningún candidato para presentarse, y ese año es de continuidad, de consolidar lo que realmente estamos haciendo. Y uno de los casos más importantes, o de los hechos más importantes, es consolidar lo que es el área de comunicación. La web nuestra estamos potenciándola, se potencia durante esos 4 años, y llegamos al tercer periodo, hace ahora un año, y la mayor satisfacción es que, bueno, pues me presento, hay otro candidato, y bueno, el baloncesto gallego apoya unánimemente mi candidatura, ¿no?, frente al otro candidato, ¿no? Eso realmente para mí fue el motivo mayor de satisfacción, porque ya no estamos hablando del 80 o del 90 o de tal. Es que, quitando 2 abstenciones, todo el mundo votó a favor de mi continuidad como presidente. Evidentemente, Paco, para cualquier persona que se presenta a una elección, obtener ese grado de aceptación, evidentemente, podríamos decir que es uno de los grados de satisfacción mayores realmente, sí, en tu carrera como presidente de... Pero también hablemos de lo negativo. A ver, por favor, Paco, piensa en uno de los grandes disgustos en estas legislaturas. Piensa en uno. A ver, uno de los mayores disgustos, Paco. Hombre, yo es que los disgustos me los tomo en plan positivo, ¿no? Es decir, pero lo sabido, les doy la vuelta, ¿no? No me seas tan políticamente correcto, que ya sabemos que tenemos un presidente muy políticamente correcto, pero ha habido grandes disgustos durante estas... No, yo siempre digo los disgustos ya una vez pasados, ya no hay que recordarlos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que, en este momento, creo que reina una buena armonía. En estos momentos, oye, sí tengo que decir que estoy muy disgustado porque está produciéndose un proceso en la Federación Española que es el que ahora me preocupa, porque también no solamente pienso en el baloncesto gallego, como miembro de la comisión delegada, como presidente de la Comisión de Auditoría y Control... Disgusto galego, Paco, disgusto galego, pues hombre, yo la verdad es que no estemos más altos en lo que es el baloncesto de base en Vigo, porque Vigo, por ejemplo, es donde yo vivo, donde me he desarrollado mi actividad como baloncestista, y veo que, bueno, en las ligas gallegas, lo que es Vigo, el núcleo de Vigo de 300.000 habitantes, pues no tenemos ningún representante en baloncesto masculino. En baloncesto femenino creo que vamos por buen camino, y esa para mí es la mayor decepción que tengo, ¿no? Es decir, sé que el baloncesto gallego en su conjunto está gozando de buena salud, pero el baloncesto en Vigo está en esa situación, y entonces esa te podría decir que es el mayor disgusto que tengo. También tengo que decir que invitamos a una serie de clubes a que viniesen a participar, un poco a hacer un análisis conjunto de cuál podría ser el enfoque de cara al futuro, y la verdad es que tuvo poco acogida esa llamada, ¿no? Tú estuviste, y éramos casi más en la mesa que los que estuvieron presentes en las reuniones. Bueno, pues eso me produce una decepción, pero bueno, no me desanima, por supuesto, de seguir peleando y esperando que este año el equipo que tenemos en Vigo, en Primera División Nacional, consiga ascender a la categoría EVA y que tengamos un equipo de referencia en Vigo. Tenemos personas que quieren preguntarte cosas, las tenemos grabadas. Muy bien, Vamos a escuchar a un árbitro del Comité Galego del mismo y también árbitro también del nivel 2 también de la Federación Española. Muy bien. Vamos a escucharle. Buenos días, presidente. Quería preguntarle, en los años que lleva usted en la presidencia de la Federación, ¿cómo ha ido viendo la evolución del arbitraje gallego? ¿Y cuál considera que son las diferencias más apreciables entre el arbitraje de antes y el de ahora?
En segundo lugar, también quería preguntarle cuál cree usted que son los objetivos o aspectos a mejorar a día de hoy por este colectivo. Muchas gracias, un saludo. Buenos días, presidente. Bueno, pues en los años que estoy como presidente de la Federación Gallega, mi apreciación sobre el arbitraje ha sido de evolución hacia mejor, en cuanto se refiere a la cantidad y a la calidad del arbitraje. Es cierto que se está produciendo un cambio generacional de la base arbitral, y que antes había muchos árbitros ya con una determinada edad pitando en las áreas zonales, y ahora pues estamos viendo que la cantera arbitral está evolucionando en positivo, ¿no? O sea, esta es la realidad. En la actualidad, ¿cómo está el baloncesto, el arbitraje en el baloncesto gallego? Bueno, creo que hemos dado pasos importantes gracias al trabajo que está haciendo nuestro director del área arbitral, Miguel Ángel Pérez, con la creación de la ESGA, la Escuela Gallega de Árbitros. Se ha dado un paso importante y creo que de ahí puede ser la cantera que puede ir nutriendo con una buena formación a las distintas zonales para que allí se vayan curtiendo, ¿no? Y de cara al trabajo futuro, en cuanto se refiere a lo que estamos haciendo, tenemos que esperar que estos resultados vayan cuajando, que vayamos fidelizando a los árbitros, que les guste, que les metamos el gusanillo de que ellos, aparte de tener una compensación económica, creo que esto tiene que ser también, que les guste, ¿no? Y creo que en eso se está consiguiendo, y espero que a medida que avancen las temporadas que vienen ahora por delante, sigamos mejorando e incrementando el nivel del baloncesto, del arbitraje gallego. Vamos a una tercera sección de preguntas, que son las relaciones que tú has tenido con las instituciones. Empezamos, y yo sé que este tema, ya antes más o menos ya lo iniciaste. Vamos a analizar un poco, en este caso no es una relación personal tuya, sino relación institucional de la Federación Galega de Baloncesto con la Secretaría Xeral para o Deporte. ¿Cómo estamos en ese asunto? Como ya antes hablabas de los porcentajes de participación en el presupuesto de la Federación Galega de Baloncesto, ¿cómo realmente está nuestra relación con la Secretaría Xeral para o Deporte en este momento? Y no me refiero a relaciones personales, porque evidentemente relaciones personales todos nos llevamos muy bien, todos nos saludamos, y cuando nos encontramos con el director general, hola José Ramón, ¿qué tal estás? Yo muy bien. ¿Qué tal va tu vida? Pero vamos a analizar las relaciones institucionales entre las dos entidades, Paco. Pues, aunque te cueste trabajo, tengo que decir que la relación funciona muy bien. Es decir, quizás también por mi forma de ser me sé adaptar a las circunstancias. Tuve una primera época en el 2007, que conocí a la directora general, a Marta Souto, con la cual tuvimos una relación, aparte que somos vecinos, vivimos ahí en Camelia los dos, y creo que ayudó mucho al desarrollo del baloncesto de base gallego, con unos programas de tecnificación. Posteriormente, cuando entra José Ramón como secretario general de Deportes, le pilla una época que es el 2009, que es una época en la que realmente la crisis está en su plena efervescencia, y indudablemente ahí nos encontramos con que hay un reajuste de presupuestos, y claro, de lo que teníamos en el 2009 a lo que tenemos ahora, la caída ha sido del 65%. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en una situación que tuvimos que empezar a buscarnos sponsors por todas partes, para que realmente con el trabajo y el producto que podemos ofrecer de los equipos, de las Copas Galicia, etcétera, hemos conseguido atraer a empresas, como es el caso de CaixaBank, como es el caso de la Clínica de la Rosaleda, como es el caso de Pizamóvil, y bueno, no sé si me dejo alguna más, pero también Gadis también es colaborador nuestro. Es decir, tenemos una serie de empresas que colaboran con nosotros y que indudablemente nos ha ayudado a compensar esa caída que hemos tenido, para que la actividad, fundamentalmente de concentraciones de lo que son categorías de formación, pues que podamos seguir trabajando con ellas. También tengo que decir que en estas categorías de formación, si no fuese por el trabajo de los padres, los desplazamientos que los llevan, que los traen, yo sé lo que es eso, porque también me tocó vivirlo en mi época con mis dos hijos, y creo que eso es fundamental.
Pero si quieres repítelo, aunque ya lo dijiste antes. Actualmente, ¿cuál es el porcentaje de participación oficial, institucional, de la Secretaría General para el Deporte en el presupuesto de la Federación Galega de Baloncesto? Sí, pues mira, es muy fácil porque nosotros viene a ser el presupuesto que tenemos de cara al 2016 es 1.600.000 euros y creo que en estos momentos representa el 8,5% la ayuda que nos da la Secretaría General para el Deporte, ¿no? Claro, comparado con años anteriores, y si quieres ya podemos decir siglos anteriores, en el que casi a lo mejor era el 80 o el 90%, evidentemente la diferencia es bien grande. Ahí tenemos la cámara, seguramente que José Ramón Lete nos verá. Lánzale un mensaje. No, hombre, quiero aprovechar para darle el pésame por el fallecimiento de su madre, porque coincidí con él desayunando el día 31, antes de marcharse se iba para Vitoria para pasar el día de Nochevieja con su madre, y cuando me enteré ayer o antes de ayer del fallecimiento, pues quiero aprovechar para decirle que desde aquí que lo siento mucho y que una madre, yo he vivido hace poco también el fallecimiento de la mía, hace un par de años, y es muy, muy duro, ¿no? Es decir, no te acostumbras nunca a eso, pero vamos. Quiero agradecer a Lete el trabajo también que está haciendo en ayuda del baloncesto con los medios económicos de que se dispone. Políticamente correcto. No, es que si yo estuviese en el puesto de él no me quedaría muchas veces más que hacer lo mismo. Es decir, que también creo que los presidentes tenemos que también... Bueno, yo como ya confío José Ramón Lete, que nos conoce a los dos desde hace muchos años, pues evidentemente sé que no nos guardará ningún rencor. No, en absoluto. Vamos a la relación con los concellos, con los ayuntamientos. Paco, aquí hay de todo, ya sabemos que hay de todo. Así, a ver si un poco rápidamente nos puedes resumir las relaciones de los concellos y ayuntamientos con la Federación Galega de Baloncesto. Bueno, yo ahí te diría que es una pieza fundamental para nosotros. Los ayuntamientos creo que nos estamos encontrando, tanto alcaldías, sean hombres o mujeres, que creo que están en una edad en la que están ayudando o son conscientes de que hay que ayudar la práctica del deporte, ¿no? Y en ese sentido... En cualquier ayuntamiento que hemos ido nos hemos encontrado con ayuda y no voy a citar a ninguno en concreto, porque todo lo que es la geografía gallega, a donde hemos ido a pedir ayuda, salvo alguna excepción, creo que mayoritariamente hemos tenido el apoyo para los torneos, para concentraciones, para charlas de formación, para cursos de entrenadores. En ese sentido, bueno, creo que el torneo que hacemos todos los años de minibásquet masculino y femenino, que vienen las selecciones de Castilla y León, el País Vasco, Asturias, lo empezamos a hacer en Ribadeo, hemos continuado en Narón, este año lo vamos a hacer en Marín, y bueno, estamos tratando de llevar lo que es el baloncesto a toda la geografía gallega, porque indudablemente soy de los que pienso que el baloncesto no solamente es de las grandes urbes, sino que también es de los pueblos. Tenemos todos derecho que en los pueblos han salido grandes jugadores, por citar de chantada a nuestro Fran Vázquez o Antelo de Noya, indudablemente, pues oye, tenemos ahí... Bueno, como ya saben casi todos que el políticamente incorrecto soy yo, vamos a ver la pregunta. ¿Cómo inciden los vaivenes políticos? Y está bien claro que a nivel municipal ha habido en Galicia un gran vaivén político. ¿Cómo inciden realmente en las relaciones con el deporte, con la Federación Galega de Baloncesto? Hombre, en lo que es el vaivén siempre es como todo, es decir, no es lo mismo que venga un gobierno que apueste por el deporte y en concreto por el baloncesto, a que estén otros ayuntamientos que entienden que a lo mejor hay que aplicar esos presupuestos hacia otras áreas, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, por ejemplo, yo aquí en el Ayuntamiento de Vigo, que a pesar de que no hay mucho baloncesto, cuando le hemos pedido ayuda pues al concejal de deportes, sinceramente hemos tenido ese apoyo para traer aquí una serie de actividades en Samil, ¿no? Es decir, en la medida que se ha podido. Yo en ese aspecto seguiremos pidiendo colaboración, porque creo que eso es bueno para Vigo.
para Coruña, para cualquier ámbito de... Que puedes enlazar ya con el tema de las diputaciones, las nuevas diputaciones también. Sí, las diputaciones, también tengo que decir que como organismo oficial también están apoyando. La Diputación de Pontevedra nos está apoyando en lo que es el tema de las escuelas de minibásquet, o sea, estamos desarrollando en 4 puntos. Lo que es la Diputación de Coruña también nos está empujando, nos está ayudando en lo que hemos pedido, la colaboración que hemos pedido. En la Diputación de Ourense han colaborado con nosotros en lo que es la organización de la Copa, el 30 aniversario de la Copa Galicia, y en la Diputación de Lugo ahora van a participar exactamente igual en lo que es la colaboración para el Campeonato de España masculino, infantil masculino, que se va a celebrar creo en Lugo a mediados del mes de junio. O sea que no me puedo quejar, Alberto. No te puedes quejar, Paco, correcto, ¿no? pero Sí. Yo creo que serías muy buen embajador ¿en dónde? En la Unión Soviética. Ya... Bueno, la Unión Soviética, yo soy muy antiguo, lo sigo llamando la Unión Soviética. No estoy en edad ya, estoy ya yo creo que serías muy buen embajador bueno, en países para la otra vida, conflictivos. Bien, nos queda un aspecto fundamental y yo creo que todo el mundo sabe tu especial relación con la Federación Española de Baloncesto y bueno, pues con el presidente que actualmente no sabemos en qué situación se encuentra, si el presidente en baja, presidente en expectativa o... a ver, realmente Paco, háblanos un poquito del actual estado de la Federación Española de Baloncesto y bueno, y también nuestra relación actual con podríamos decir, con la entidad madre del baloncesto en los territorios ibéricos, Carlos. Sí. Bueno, vamos a ver, la relación, desde que yo llegué, he procurado armonizar nuestras relaciones con la Federación Española de Baloncesto, ¿no? Es decir, el entente que yo he mantenido con José Luis Sáez ha sido una relación, bueno, muy amigable y muy estrecha, ¿no? En el sentido también de que muchos proyectos que él ha puesto encima de la mesa, la Federación Gallega se los ha traído para hacer los suyos y desarrollarlos dentro de lo que es el ámbito de la autonomía nuestra. En este sentido me he sentido también siempre apoyado por el presidente de la Federación Española y él tiene un enorme cariño al trabajo que se hace aquí. Y esto viene respaldado por los clubes, por el gran trabajo que están haciendo los clubes gallegos. Porque en estos momentos tenemos un equipo en ACB y otro equipo que no ha llegado a ascender, que ascenderá Dios mediante la temporada que viene, que es el COD de Ourense. Tenemos, por lo tanto, 3 equipos ahora en competiciones del Leporo. Tenemos 2 equipos en Les Plata, uno de ellos que ha quedado campeón de la Copa de la Les Plata. Y luego, pues en Liga EVA tenemos también un número muy alto de equipos. Y en baloncesto femenino, junto con Cataluña, somos los que más representación tienen. Entonces también tenemos que defender ante la Federación Española que el baloncesto gallego en competiciones de ámbito nacional está posicionado, no te digo en primer lugar, empatado con el primero, que sería Cataluña, cuando tenemos una población mucho... Eso es mérito del trabajo de los directivos. Paco, recuerda que al principio de esta entrevista yo te dije que quería que fuese lo más personal posible. Y en este caso estoy hablando de relaciones personales también con el presidente de baja de la Federación Española. Bueno, estás tocando ahí un tema. Estoy tocando un tema muy televisivo y que muchos de nuestros televidentes agradecerán que, bueno, que realmente tú des también tu opinión por esa relación personal realmente que has tenido. Ya. Bueno, yo, vamos a ver, como bien sabes, soy miembro de la comisión delegada desde hace 8 años. Me eligieron como presidente del comité de auditoría y control y se detectaron unas anomalías en las salvedades que hizo la auditoría del Consejo Superior de Deportes. Y bueno, en este sentido nos vimos obligados a poner en manos del Consejo Superior de Deportes una información de hechos que realmente están fuera de lo normal, ¿no? Del funcionamiento normal de lo que es una serie de gastos que no venían al caso, ¿no? Y se pusieron en manos del Consejo Superior de Deportes, el presidente se cogió la baja, no sé exactamente por qué, si por ansiedad, no lo sé, pero es una circunstancia muy desagradable en el sentido... Pero yo sé que a ti personalmente, pues claro, evidentemente te ha tocado muy dentro. Sí. Tú que me conoces bien, sabes que lo estoy pasando mal. Lo estoy pasando mal porque nunca me esperé que una persona
como él, pues indudablemente un gran presidente, porque probablemente pasará a la historia como un gran gestor del baloncesto español, y sin embargo que muchas veces caigamos en esos hechos, que no quiero decir que sean ciertos, sino que están en manos del Consejo Superior de Deportes y los tendrán que evaluar y juzgar, y ojalá me equivoque, pero vamos, que yo me tocó, junto con el presidente de la Federación Catalana, que es el secretario de este comité, y otros dos vocales que son de Castilla y León y del País Vasco, y los cuatro pues tuvimos que actuar en consecuencia. Entonces esto está ahora en una fase en la que precisamente ayer empezó la auditoría en la Federación Española por parte del Consejo Superior de Deportes de los años 2009 hasta el 2015. Lo que vaya a pasar, el tiempo lo dirá, ya sabremos. En estos momentos estamos pendientes de convocar un adelanto electoral en la Federación Española. Y ya, bueno, les dije que yo personalmente no me iba a presentar a presidente de la Federación Española, que yo estoy ya en una edad que no estoy por la labor de eso. Vaya, mira por dónde nos hemos perdido una primicia que podrías haber dicho. Voy a presentarme como presidente de la Federación Española de Baloncesto. Nos hemos perdido esa primicia. No, sí me habría gustado. Si tuviese 55 o 50 años, sí me habría presentado, porque, como bien sabes, esto es un tema que a mí me gusta, ¿no? Me gusta y me siento capaz de hacerlo. O sea, unas cosas me equivocaré, en otras acertaré y tal, pero creo que con un buen equipo se pueden hacer muchas cosas. Creo que el listón está muy alto, Creo que lo que ha sido una generación, como la generación del 80, ha puesto el listón del baloncesto español muy elevado, pero bueno, lo que se trata de seguir es de tratar de mantener eso en la medida lo más alto posible. Creo que se conseguirá y esperemos que a ver qué es lo que pasa. Precisamente tenemos una pregunta de un tema Federación Española de Baloncesto y tenemos una pregunta de una adestradora ferrolana. Vamos a escucharla. ¿Qué efectos reales puede tener la futura celebración del Mundial Femenino en España? Bueno, el hecho de que el Mundial 2018 se vaya a celebrar en España, el baloncesto femenino, en el Campeonato del Mundo Femenino, es un hecho importante, ¿no? Porque dada la trayectoria que lleva la mujer dentro de lo que es el baloncesto, creo que están cosechando unos éxitos enormes, ¿no? Porque hablamos del baloncesto masculino, pero es que el baloncesto femenino está ahí a un nivel a la par que el baloncesto masculino, ¿no? Es decir, no han sido campeonas del mundo porque Estados Unidos es una selección muy importante, pero que en este caso en concreto las generaciones de formación que están desarrollando un gran trabajo dentro de sus clubs y dentro de lo que es el trabajo de base de la Federación Española de Baloncesto, pues esto va a dar un empujón a que haya cada vez más niñas que quieran hacer deporte y concretamente hacer baloncesto como consecuencia del impulso que va a dar lo que es el Campeonato del Mundo del 2018. Pues muy bien, esperemos que la pregunta de esta adestradora de Ferrol quede ampliamente satisfecha. Ya tenemos que ir cerrando esta segunda entrega de nuestro programa. ¿Lo vas a cerrar tú? Yo antes simplemente quiero despedirme ya de nuestros queridos seguidores y seguidoras y en este caso decir que bueno, que esperamos que en próximas ediciones de esta pequeña revista que la Federación Galega de Baloncesto tiene para analizar su actualidad y con entrevistas y con otra serie de eventos que podamos analizar, pero Paco, yo quiero que seas realmente la última palabra, además como te corresponde como presidente y vuelvo a decir líder de la Federación Galega de Baloncesto. Bueno, yo más que líder, una persona que quiere y ama mucho al baloncesto. Esa es mi definición, ¿no? Es decir, lo que sí quiero transmitir es a todos los actores que están dentro del mundo del baloncesto, desde los directivos, desde los jugadores, desde los entrenadores, desde los árbitros, que gracias por el trabajo que hacen, gracias por el trabajo del día a día, ¿no? Es decir, yo creo que desde esa perspectiva, si no fuese por ellos y por ese cariño que le tienen también al baloncesto, indudablemente esto sería imposible llevarlo a la práctica, ¿no?
gracias a esos delegados, como es tu caso, que llevas tantos años apostando por el baloncesto, que yo te he involucrado porque de delegado ya estás en vicepresidente, tienes un abanico más grande. Bueno, ahora soy entrevistador, mira por dónde. Acabo mi carrera federativa como entrevistador. Pero haces de todo y además lo haces muy bien, o sea, desde mi punto de vista. O sea, que yo en ese sentido también te felicito por el trabajo que estás haciendo y que has aceptado hacerlo de una forma como todo, muy desinteresadamente y con un cariño enorme. Y quiero felicitarte como presentador de este estudio. Bueno, pues yo creo que era de justicia que realmente el principal, vamos a llamarlo así, actor de la Federación Galega de Baloncesto estuviera en este programa y, bueno, pues dirigiéndonos a nuestros espectadores y espectadoras, pues simplemente agradecerles a su atención y emplazarles a que en las próximas ediciones estén con nosotros.